Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor, aquí estamos nuevamente en esta preciosa mañana de miércoles, alabando y bendiciendo su nombre, porque dice la Escritura, este es el día que ha hecho el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. En esta mañana, amados hermanos, quisiera hablar un poquito de una verdad que muchas veces queremos desconocer en nuestras vidas, porque evidentemente ninguno de nosotros desea sufrir. Sin embargo, el sufrimiento en algún momento puede formar parte de nuestra vida. El único asunto aquí es saber cómo vamos a bregar con él. Pero definitivamente, por una u otra razón, podemos eventualmente encontrarnos en una situación de dolor y sufrimiento. Aunque vamos a hacer la diferencia entre una cosa y otra. Pero sería engañarnos si dijéramos que nosotros los cristianos nunca vamos a sufrir. Y aparentemente hay algunos que nos quieren hacer creer esto a través de la manipulación del ser humano mismo y de las escrituras. Y bueno, de hecho, creo que usted debe saber que hay una secta, porque no se le puede llamar iglesia, que se llama incluso así, pare de sufrir, como si eso fuera posible. En realidad, de hecho, hay un sufrimiento que es por causa de la misma fe que uno profesa y que no debemos desconocer. Porque el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice, porque a vosotros, dice, os es concedido, es dado de parte de Dios, dice, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Es decir, que hay un sufrimiento que es inherente incluso a la práctica y la profesión de la fe cristiana en este caso. Y la historia está llena, pero llena, repleta de mártires, de héroes de la fe, que tuvieron que sufrir y tuvieron que dar sus vidas por causa del Evangelio de Jesucristo. Pues añadiendo a esto el sufrimiento propio que ha venido a este mundo por causa del pecado y entrando con el pecado la muerte, las enfermedades, todas estas situaciones que se pueden presentar en nuestra vida, la pérdida de un ser amado, la pérdida de la salud, la pérdida del empleo, pues accidentes, la lista, hermanos, sería interminable. Pero hoy quisiera concentrarme en el sufrimiento que causa la pérdida de un ser amado y que no sabemos cómo bregar con ella. Pero no necesariamente esto tiene que ver solamente con la pérdida de un ser amado, sino con cualquier pérdida, incluso las que tenemos en vida. El asunto está en que podamos nosotros aprender a bregar con estas situaciones y seguir adelante en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Les quiero contar esta fábula que se titula así, El sufrimiento. Y cuenta esta historia que una mujer viuda tenía un hijo al que ella adoraba. Pues había perdido a su esposo y lo único que conservaba era la vida de su hijo. Y su hijo era todo para ella. Hasta que un día este muchacho enfermó y murió. Pues el dolor atravesó a esta mujer de parte a parte como una espada que penetra en lo más profundo del alma. Y ella se sintió incapaz de separarse de su hijo muerto. Y en lugar de enterrarlo, dice que lo llevaba con ella a todas partes. Ante esta inquieta mirada de las personas, de los vecinos que la miraban con una mezcla de
lástima y de extrañeza, ella no sabía qué hacer, pero no desistió de seguir cargando con el cadáver de su hijo a cuestas. Y la gente decía, se ha vuelto completamente loca nuestra vecina. Y un día la mujer se enteró de que había en las colinas cercanas un gran maestro de la filosofía, un budista muy destacado, y que este hombre se encontraba relativamente cerca en el bosque. Y ella decidió acudir a donde estaba este gran maestro con su hijo a cuestas. Y cuando llegó le dijo, por favor, maestro, llorando, devuélvale la vida a mi hijo. La mujer suplicaba. El maestro la miró con compasión y le dijo, le devolveré la vida a tu hijo, pero solo si consigues traerme un grano de arroz de alguna de las viviendas en donde no haya muerto nadie. La mujer se sintió esperanzada y salió en su gran búsqueda para encontrar ese grano de arroz en alguna de las casas de las familias que ella visitara. La mujer se salió a prisa al pueblo y fue llamando casa por casa en busca de ese grano de arroz. Pero para sorpresa de ella, todas las familias recordaban a algún fallecido y le decían, no, lo siento, pero aquí murió mi tío hace una semana. En otra casa, hace poco murió mi padre. Y en otra casa, pues aquí murió mi madre. Y siempre encontró que en cada casa donde fue, alguien había fallecido. Entonces la mujer, ya de noche, volvió a donde estaba el maestro, pero en este caso ya iba sin el cuerpo de su hijo. Y el maestro la mira y le dice, ¿y tu hijo? ¿Dónde lo dejaste? Y dijo ella, lo enterré junto a mi marido. Ya no existe. Por favor, deja que aprenda de tus enseñanzas. Bueno, esta pequeña fábula nos deja la moraleja de que el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Este es un famoso proverbio budista. El dolor es inevitable. No podemos evitar el dolor. Pero el sufrimiento es opcional. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, es que definitivamente no se trata de no sentir dolor. No se trata de decir yo voy a pasar por alto esta etapa del luto, como le llaman. No, amados hermanos, porque eso sería imposible. El luto es necesario. Y el luto no significa que no sintamos dolor. Porque el dolor, de hecho, aunque suene raro, es necesario en ciertos momentos en los que nosotros perdemos algo importante que realmente significaba mucho en toda nuestra vida. El dolor es humano y se debe pasar por él, pero no quedarnos en él. Ahí está la situación que queremos puntualizar. Podemos sentir dolor, pero no quedarnos en el dolor. Y esta muchacha, esta señora, la protagonista de nuestra historia, no era capaz de superar ese luto. Se había aferrado a la muerte de su hijo
y no podía soltar ese lastre. Hasta que el maestro le enseñó que todos han pasado en realidad por esa misma fase de la experiencia de haber perdido a un ser amado, pero que superaron el sufrimiento y siguieron viviendo. Por eso es que, a pesar de que estamos en Cristo, no podemos decir no vamos a tener dolor, no vamos a experimentar sufrimiento, porque entonces no seríamos de este mundo. Y por X razones, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo estaré con ustedes todos los días. En los días de dolor. En los días de sufrimiento también. Entonces, ¿qué debemos hacer si no podemos evitar estos momentos, estas experiencias en la vida que nos traen dolor y sufrimiento? Bueno, sencillamente, y esto no está fuera de la Escritura, enterrar el dolor para no caer en el sufrimiento prolongado que nos puede llevar incluso a problemas emocionales, enfermedades mentales, desequilibrio mental. Pueden sumirnos en una depresión profunda de la cual no podamos salir simplemente porque no bregamos adecuadamente con el sufrimiento. El proverbio dice: el sufrimiento es una opción. Y si lo miramos bien y analizamos este pensamiento, estaríamos de acuerdo. Porque a pesar del dolor, yo puedo sobreponerme al sufrimiento. O sea, si no quiero seguir viviendo, entonces sufriré en vida. Porque hay personas que ante el dolor y el sufrimiento no desean seguir viviendo. Algunos, no quiero decir que tengan el valor, porque la verdad es un acto más de cobardía que de valentía el quitarse la vida. Pero algunos no soportan el peso de su sufrimiento y están tan agobiados y atormentados que lamentablemente atentan en contra de su vida y se suicidan. Otros pues no encuentran la fuerza para suicidarse y siguen viviendo pero una vida miserable, una vida sumida en el sufrimiento, centrada solamente en ella misma y su dolor. Y todos los que dependan de ella sufrirán las consecuencias también. Porque forzosamente esa persona no podrá cumplir con sus roles en la vida satisfactoriamente, porque está sumida en su sufrimiento. Para continuar la vida, antes hay que deshacerse del dolor, definitivamente. Está claro que siempre quedará la cicatriz, que duela de vez en cuando. Pero al menos debemos dejar que se cierre la herida. Y esto no quiere decir que hayamos olvidado al ser amado, que no lo amemos. Simplemente hemos decidido tener dolor cuando éste aparezca. Porque definitivamente hay eventos en la vida que nos van a recordar a nuestro ser amado y vamos a experimentar dolor y tristeza. Pero no vamos a permanecer en sufrimiento. No vamos a permitir que nuestra vida se tronche, que no sigamos con los propósitos que nos hemos trazado de servir a Dios de la forma que Él desea que lo hagamos y el atender a los que están vivos. Porque una de las cosas que a veces, lamentablemente, no porque lo hagan conscientemente, pero las personas que se sumen en este sufrimiento, es descuidar a los que quedan vivos.
y entonces no le dan la atención, el cuidado, el amor que necesitan. Y por eso es que tenemos que revestirnos de valor y seguir adelante. Yo sé que es difícil, a veces ni siquiera podemos precisar cuándo ocurre esto, cuándo es que de pronto nos sentimos un poco vencedores y superadores de estos problemas. Simplemente a veces pues el tiempo pasó y Dios nos ha ayudado y capacitado para que descansemos en nuestra mente, porque si no, no pudiéramos vivir. Ayer hablaba de que una de las cosas que definitivamente nos capacita para vencer todo esto es la esperanza. La esperanza que tenemos los que hemos creído en Cristo. La esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. De estar un día con Él para siempre. De que la Escritura dice que Jehová el Señor enjugará toda lágrima del rostro de sus redimidos. En esas palabras tenemos que confiar, tenemos que descansar. Y no se trata de una teología escapista, como algunos nos acusan. No, ustedes están siempre tratando de escapar a la realidad, pensando en el más allá. Bueno, lo único que estamos haciendo es confiando en las palabras de nuestro Señor. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay y yo voy a preparar lugar para vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La palabra de Dios está llena de promesas y palabras para nosotros que nos dan aliento para la vida futura. Porque eso es lo que Él ha prometido. Entonces no hay ningún problema. Deja que digan lo que digan. Nosotros confiamos en el Señor. Peor es tratar de escapar de la realidad como lo hacen algunos hoy. Las propuestas que hacen es niégalo. No lo aceptes. Recházalo. Entonces, imagínense. Eso sí es una locura. Negar la realidad. Que esta mujer de la palabra hubiera dicho, no, mi hijo no está muerto, como intentó hacer al principio, aunque estaba convencida que estaba muerto, andaba con él para arriba y para abajo, ¿no? No se trata de negar la realidad, no se trata de no aceptar el sufrimiento o lo que venga. Eso es una falsedad. La Biblia habla claramente de que sí vamos a sufrir y las razones son múltiples. Lo que no podemos es permanecer estancados allí en el sufrimiento, en un estado de tristeza crónica, de depresión que acabe con nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Tenemos que portarnos varonilmente, como dice la Escritura, pararnos firmes y confiar en la palabra de nuestro Dios, que no miente. Y sí, vamos a sentir dolor. Si les dijera lo contrario, les estaría engañando. Les estaría predicando una fe extraña, porque la fe bíblica no dice que no vayamos a sufrir nunca. O sea, al contrario, es necesario que por muchas tribulaciones, dice, entren ustedes al reino de los cielos. La puerta es estrecha, el camino es angosto, y lo que les ofrezco es una cruz, símbolo de muerte. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tomen su cruz y sígame. Pero entonces, pastor, los cristianos no son felices. Los cristianos van a estar igual que los demás. Pues no, estamos diciendo que Dios nos capacita para bregar con todos estos problemas satisfactoriamente, confiados en Él. Sí somos felices, porque la felicidad no consiste en que no tengamos dolor o no suframos. Es un estado que alcanzamos
en pleno conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es un estado que alcanzamos cuando nos rendimos y nos abandonamos a su cuidado, a su guianza, a su protección, a su voluntad perfecta para nosotros. Por eso es que sí afirmamos que somos felices, que estamos completos en Él. Pero no negamos la realidad de un contexto de dolor y sufrimiento, que de alguna manera nos tocará alguna dosis a nosotros. Pero, como dice la Escritura, en Cristo somos más que vencedores, por medio de Él que nos ama. Así que, amados hermanos, oremos los unos por los otros. Hoy hay personas pasando por dolor y sufrimiento. Muy recientemente han perdido a un ser amado y definitivamente lo extrañan. Definitivamente pueden sentir soledad. Los recuerdos vienen y sacan las lágrimas de nuestros ojos. Eventualmente ni siquiera estamos pensando en esa persona y de pronto viene el pensamiento o algo nos recuerda y lloramos. Claro que sí, porque entonces ¿de qué estaríamos hechos, no? Y no solamente de los seres amados que perdemos por la causa de la muerte, ¿no? A veces perdemos a nuestros seres amados en vida. Y para qué seguir hablando de eso, ¿verdad? Pero son situaciones difíciles que tenemos que enfrentar en vida. Y mucho más triste es que en vida no haya relaciones, no haya cercanía, no haya cuidado, no haya atención cuando son seres amados. La razón o las razones pueden ser múltiples, pero ninguna realmente merecería atención cuando debemos estar cerca de nuestros seres amados. Yo quiero hacerles un llamado, ya que mencioné este asunto. Si hay alguien distanciado de su familia, sobre todo de su familia carnal, de sus hermanos, hermanas, de sus padres, por problemas familiares y diferencias, no vale la pena, amado hermano. Primero no debe, porque es cristiano y debe tener las mejores relaciones posibles. Y debe buscar la paz y hacer la paz como la Escritura manda. Bueno, en cuanto dependa de vosotros, ¿verdad? Dice la Biblia, estar en paz con todos los hombres. Si no quieren ellos, bueno, pero tú seas un pacificador y tú busca al agraviado y aunque te hayan agraviado a ti y tú no a él, busca la reconciliación, muestra tu amor. No se concibe, yo no entiendo que un hermano esté peleado con otro hermano y que digan ser cristianos, seguidores de Cristo. ¿Saben lo que es ser cristiano, verdad? Bueno, a veces se nos olvida, ser cristiano no es ir a la iglesia todos los domingos y cantar coros y escuchar sermones. Ser cristiano se ve en la vida práctica, en las acciones, en cómo vivimos. Y hermanos peleados unos con otros, enemistados, padres con los hijos, hijos con los padres. Y llamarse cristianos, no permita eso. Vaya y haga su parte. Busque a la persona y pida perdón, aunque usted sea el agraviado, aunque haya que pedirle perdón a usted. Olvídese de eso, usted busque la reconciliación. No hay nada más hermoso que perdonar y amar. Usted va a tener una paz en su corazón inmensa. Usted va a descansar, usted va a dormir como nunca. Y me atrevo a decir que si ha estado enfermo de algunas enfermedades, hasta sanará de esas enfermedades. Pero no permita que una situación de esto le lleve a usted a vivir una vida miserable.
Que el Señor nos ayude a todos. No sabemos, repito, en este nuevo año, cuáles sean las causas que traigan dolor y sufrimiento a nuestra vida. No las conocemos, ni somos profetas ni adivinos. No vamos a intentar adivinar nada ni profetizar nada. Pero no hay que ser profeta para saber que alguna dosis de dolor y sufrimiento nos está reservada y que debemos tener la actitud correcta para nosotros determinar y saber que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. No lo olvide. No va a estar sufriendo siempre y constantemente, porque eso lo decide usted y lo decido yo, en la confianza que tenemos en el Señor y su palabra. Que Dios les bendiga, la paz de Cristo sea con todos. Les invito a hacer una pequeña oración. Gracias te damos, eterno Dios, por la verdad de tu palabra, Señor, que nos afirma que a pesar del sufrimiento y del dolor que experimentemos en este mundo, por la causa que sea, tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dándonos aliento y esperanza, Señor, en el creer. En esta mañana tú conoces las vidas nuestras y cuántos de nosotros estamos sufriendo o experimentando dolor por alguna causa, Señor. Específicamente por la pérdida de nuestros seres amados, a quienes recordamos, amamos y extrañamos grandemente. Te ruego que si hay alguna persona en una situación así en este día, la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios les dé a ellos la capacidad de sobreponerse, Señor, al sufrimiento. Y a pesar del dolor, sigan caminando contigo en el cumplimiento de tu propósito en su vida, Señor. Bendice a nuestra hermana María Díaz, quien ha perdido a su esposo recientemente, Señor. A nuestra hermana Esmeralda Aldana, a Billy, Señor, que han perdido también a su papá y a su hermano y están en una situación difícil. Dale tu gracia, tu fortaleza. Rogamos por Mari Padilla, por sus niñas, por la familia completa de nuestro hermano Emanuel, que tú sigas fortaleciendo y dando gracias, Señor. Porque sabemos, Padre Santo, que hay un lugar más allá del sol que tú has preparado. Aleluya. Y no nos preocupa tanto que esté más allá del sol o más acá del sol. Lo único que queremos nosotros es estar contigo, Señor. Porque donde quiera que tú estés, allí será el mejor lugar donde nosotros podamos estar. Danos esperanza y aliento cada día para seguir adelante. Te lo suplico humildemente en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. En el día de ayer nos hicimos la prueba nuevamente, pero estamos esperando los resultados, por lo que vamos a tener servicio, primero Dios, de hoy también acá en línea a las 8 de la noche. Les estaré esperando para compartir pues una breve enseñanza de algún tema. No sé si continuar con el que tenía o no, pero algo vamos a dar que sea de beneficio para todos. Hoy a las 8 de la noche. Que Dios les continúe bendiciendo.